Deseo insaciable, me rindo a ti, mi Dios, entregado iré en pos de ti. Benditos los sedientos, pues su sed saciará. Llena hoy mi lámpara, Señor, con aceite de tu Espíritu, para poder proclamarte, y testigo yo seré, Jesús. Llena hoy mi lámpara, Señor, con aceite de tu Espíritu, para poder proclamarte, y testigo yo seré, Jesús. En mi corazón hay un clamor, deseo insaciable, me rindo a ti, mi Dios, entregado iré en pos de ti. Benditos los sedientos, pues su sed
tu espíritu. Yo iré a proclamarte. Un testigo yo soy de Jesús. Llena hoy mi lámpara, Señor, con aceite de tu espíritu. Yo iré a proclamarte. Un testigo yo soy de Jesús. Levanta tus manos y clama por el aceite fresco. Clama por el aceite fresco. Levanta tus manos. Otra vez dile: llena hoy mi lámpara, Señor, con aceite de tu espíritu. Yo iré a proclamarte. Dile: un testigo yo soy de Jesús. Decláralo, dile: llena hoy mi lámpara con aceite fresco. Yo iré. Un testigo yo soy. Otra vez dile: llena hoy mi lámpara, Señor, con aceite de tu espíritu. Yo iré a proclamarte. Un testigo yo soy de Jesús. Muy buenas tardes para todos, bendecida mañana, bendecido tiempo tan especial que nos permite el Señor nuevamente estar en su presencia, aunque en su presencia estamos en todo momento, en todo lugar, en toda ocasión, porque Él vive dentro de nosotros. Pero sea una mañana espectacularmente maravillosa en poder nosotros recibir de nuevo esa palabra que es algo expectante, lo que el Señor nos está hablando todos los días, y en especial tener un corazón dispuesto, un corazón atento, un corazón que sepamos que a través de escuchar la palabra nuestra fe cada vez más se incrementa más a tal punto de creer, y para el que cree todo le es posible. Entonces, bendecida mañana y bendecido tiempo. Padre, te damos gracias en esta mañana tan preciosa y tan maravillosa, porque realmente es maravillosa porque tú vives dentro de nosotros, y es el tiempo más grande, más favorable cuando podemos escuchar tu voz a través de tu santa palabra, la cual nos edifica, nos exhorta, nos consuela, nos guías, nos orientas y nos muestra siempre la senda verdadera, el camino único que eres tú. Gracias, Padre, en esta mañana, porque entregamos nuestras vidas nuevamente a ti, sabiendo que ya están en tus manos, que estamos esculpidos en la palma de tu mano. Y de ahí, Señor, toda bendición del cielo, estamos siempre dispuestos a recibirla, porque sabemos obedecer todo lo que tú mandas. Gracias, Padre, en Cristo tu Hijo y en el poder del Espíritu Santo. Amén y amén. Entonces, bendecida mañana y bendecido tiempo. Estamos en un tiempo tan maravilloso después de todo lo que nos ha venido enseñando el Señor, y cada vez más es una secuencia de lo que está hablando al corazón de nosotros, sus hijos. Porque el Señor siempre, el Padre siempre quiere que nosotros seamos prosperados en todo, en todo. El propósito del Padre en su Hijo Jesucristo es que nosotros tengamos la plenitud de la salvación. Y en esa salvación estar siempre, siempre bendecidos en todo, porque Él lo dice en su santa palabra. Entonces, y la bendición más grande es saber que lo único que necesitamos es su presencia. Con su presencia nos sobra y nos basta. Con su presencia tenemos todos esos cielos abiertos, pero siempre tenemos que estar obedientes a su mandato, a su santa palabra y a lo que Él quiere en nosotros. Entonces hoy vamos a ver en nuestra vida, pueda que algunos la sufran más, otros menos y otros pues con menos intensidad. Y hoy nos pregunta el Señor, ¿cuál es tu afán? O sea, ¿por qué está uno afanado en esta tierra? Es que ni siquiera el afán de la búsqueda del reino, porque el reino ya está dentro de nosotros, y lo único que nosotros tenemos que hacer es que cada vez ese reino se incremente en nuestra vida para vivir, ¿verdad?, en la plenitud de lo que el Padre quiere, en la semejanza de su Hijo y en la plenitud total del Espíritu de Dios en nuestro corazón. Entonces uno se afana por todo,
Y cuando ya el afán ya se convierte como en una patología, entonces el día que no estés afanado te preguntas por qué. Porque así es el hombre tiene una naturaleza aún adámica, que aunque fue redimida, pero tendemos mucho a las debilidades de la carne. Entonces, hoy nos pregunta el Señor, ¿cuál es tu afán? O sea, ¿por qué te afanas? Si la misma palabra nos dice que por nada nosotros estemos afanados. Y si el Señor lo dice, es porque realmente tenemos que permitirle al Espíritu de Dios que le dé paz, sosiego, reposo, quietud a nuestra alma, que es diferente en todos los seres humanos. Entonces, hoy podemos verlo en Filipenses 4:6, que es muy claro, cuando el apóstol Pablo nos dice que por nada estemos afanados, por nada. Aunque es muy fácil decirlo de boca para afuera, pero interiormente hay una fuerza, que es la fuerza en nosotros, que son los sentimientos, que son las emociones, que es la voluntad que solo está regida por el Padre, para que Él cada día, en la medida que uno sabe que Él es nuestro Padre y nos da tanta confianza, tanta plenitud de su presencia, dice que esa fuerza de su Espíritu hace que de nosotros salga el temor, porque el temor es una de las causas de la ansiedad. Entonces, vivir quieta y reposadamente se necesita tener muchísima, pero muchísima comunión, plenitud y confianza con nuestro Padre. No es que no podamos tener afanes, indudablemente los tiene uno que tener aquí en la tierra mientras estamos de paso, pero lo grave es acostumbrarnos a estar afanados, que siempre les he dicho que las sensaciones, las emociones son normales, lo grave es que nos acostumbremos a ellas cuando no son dirigidas por el Espíritu de Dios. Entonces el apóstol Pablo es muy claro en Filipenses 4:6 cuando dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración, en todo ruego y acción de gracias. Oración, ruego y acción de gracias. Significa que en esa comunión que tenemos de la oración es comunión con nuestro Padre Celestial, es el diálogo con Él, es el deseo más grande que uno puede tener. Si uno no ora, uno está pecando. Hay que orar, porque el no orar es no tener comunión con nuestro Padre. Y dice el apóstol Pablo que en Filipenses, que el que sabe hacer el bien, el apóstol Santiago, que si sabe hacer el bien y no lo hace, está pecando. Si sé que el bien para mí es mi comunión con el Padre, ¿por qué no voy a orar? Las oraciones son las 24 horas del día, porque mi comunión con Él es plena y perfecta donde quiera que esté, pero hay momentos de intimidad, hay momentos de silencio, hay momentos de estar apartados para que nos dé la instrucción misma que nos da de su palabra, y la misma palabra va sanando todo aquello que Él sabe que nosotros tenemos. Por eso dice oración, ruego y acción de gracias. Y esta es una debilidad. Entonces hoy tenemos en Filipenses 4:6 un personaje que vemos que por acelerado hizo lo que no tenía que hacer, que es Abraham con Sarai. En el Génesis todo el capítulo 16, eso es del 1 al 16, pero yo solamente les voy a hablar un versículo. Entonces, ¿qué significa la palabra afán en la Biblia? La palabra afán en griego significa merimna, M-E-R-M-N-A, merimna. ¿Qué significa en griego? Significa ansiedad, significa preocupación, lo que divide, lo que hace, lo que distrae la mente y lo que hace girar la mente de la persona angustiada en diferentes direcciones, o sea, ni para dónde va. Por eso hay un refrán que dice que el que no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve. Así nos pasa cuando la mente tiene afán. Tú no tienes ni siquiera concentración para saber lo que tienes que hacer. Mira, tan delicado cuando el Señor nos dice que por nada debemos estar afanados, pero esto es un proceso espiritual en la medida que la persona va madurando la vida del Espíritu. Por eso los tres personajes tenían afán de todo, menos de seguir el llamado del Señor, los famosos peros. Pudiendo estar, perdió la oportunidad. Así nos pasa a nosotros. Lo mismo Lot y su mujer, se llamaba Edith. El afán, ¿cuál era de ella? Mirar atrás porque se le quedaron allá las cosas y sus apegos, seguramente, que es lo que uno más o menos deduce. Y Lot, ¿qué le pasó? Él cogió el lugar más especial que veían sus ojos físicos, pero no los espirituales, y era el lugar donde estaba más cerca a Sodoma, que era lleno de pecado, o aún cerca a Sodoma, o en Sodoma. Mientras que Abraham
Yo diferente, era poquito, no era nada, pero él tenía una visión más grande, porque no estaba afanado seguramente. Mira cómo viene entrelazando el Señor estos diferentes temas, que muchas veces uno por ese afán, que nos dejó esos patrones de estos hombres, hace uno tantas cosas, a veces apresurado, que después de uno ve las consecuencias. Entonces cuando él da estos temas tan correlacionados y entrelazados, digo, verdad que esto no vive afanado por nada. O sea, uno se afana, hermano, y no sabe si hoy se tiene que morir. Y lo que tenía que hacer a lo mejor ni lo alcanzó a hacer. Por eso dice, ora, ruega y dame gracias, que yo sabe cómo tendré que tratar contigo eso. Entonces, ¿qué significa eso en griego? Ya nos dijo merimna, que significa ansiedad, preocupación, lo que divide, o sea, la mente se divide, no puede ser una mente estable. Y es la dicotomía que llamamos muchas veces, lo hago, no lo hago, como que sí, como que no, porque la mente está dividida, no tiene la paz que sobrepasa todo entendimiento, que dice la carta a los Filipenses, capítulo 3, y esa paz que sobrepasa todo entendimiento es, bueno, yo ya le entregué, yo ya abandoné, Él tiene todo bajo control, yo no puedo hacer nada, y eso tenemos que estarlo metiendo permanentemente en nuestra mente, porque es que el control de todo lo tiene el Señor. Esos temas son tan lindos que después cuando estemos en reunión de maestros, son temas tan lindos que de verdad uno se le va el día entero y no acaba de hablar. Entonces, y está la persona, la hace girar la mente de la persona angustiada en diferentes direcciones. No saben, es una persona desubicada. Entonces, el Señor Jesús en la palabra utilizó una metáfora para definir esta realidad. Una metáfora es un ejemplo de algo real, pero Él lo lleva a la experiencia con un ejemplo, como le fascinaba hacerlo al Señor. Dice en Mateo 6:27, porque esto es todo comprobado con la palabra, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Imagínate, por más que uno se afane, por más que uno se estrese, mientras eso no esté en el plan de Dios, en su tiempo y en su hora, el que se enferma es uno. Y uno no puede añadir ni al tiempo, ni a las horas, ni a nada de lo que ya el Señor ya tiene predestinado y marcado desde toda una eternidad, el destino profético en tu vida, en la mía y en todo lo que nos rodea. Y uno no puede añadir ni quitar nada, porque todo está bajo el control de Dios. ¿O quién va a decir, auméntame 10 centímetros más? No puede, por más que sea afane y que sea bajito o sea demasiado alto, quieras bajarte, tampoco puedes. Uno no puede detener el tiempo, uno no puede detener nada, las cosas tienen que ir girando en el orden divino y perfecto. Y uno se afana, hermanos, hasta porque se envejece, uno se afana porque se engorda, uno se afana porque está demasiado flaco, uno se afana por cosas tan imbéciles, tan efímeras, tan sin sentido, pero ese es el mundo, ese es el mundo, y los patrones que da el mundo, que muchos de ellos estamos centrados nosotros en eso. Entonces, cuando estamos afanados, perdemos el enfoque y divagamos, nos agotamos, nos malgastamos nosotros nuestro tiempo y recursos, y tenemos que diferir las decisiones y nos desmotivamos. Cuando el afán viene, dice, cuando estamos afanados, perdemos el enfoque, ya nos lo dijo el Señor, y divagamos, lo mismo, la mente está perturbada, nos agotamos, malgastamos nuestro tiempo y nuestros recursos, tendemos a diferir las decisiones y nos desmotivamos. Por eso es después, de golpe, sí, ya casi, más o menos, es que tú no tienes definido nada en la vida. Y una persona que siempre saca disculpas, una persona que siempre pone los peros que nos ha hablado el Señor, es una persona que vive constantemente divagando. O sea, no tiene ni rumbo, ni fijo, ni meta. Y todo esto, mira, como basado en esos tres personas, cada uno tenía un afán diferente. Así nos pasa a nosotros, igualito. Entonces, hay factores intrínsecos que por más que nos afanemos y apresuremos y tomemos soluciones momentáneas, lo único que recibiremos es, escúchame bien todo esto, es que esto es, yo misma me deleito de recibir y de escuchar todo esto. Dice, hay factores intrínsecos, o sea, que están tan dentro de nuestro ser, tan dentro de nuestra alma, que el único que puede penetrar allá es el Señor, porque Él sabe por qué estamos afanados. Entonces dice, hay factores intrínsecos que por más que nos afanemos, que por más que nos apresuremos y tomemos soluciones momentáneas, lo único que recibiremos es, mira, desespero, desesperanza, desánimo, desilusión, desestabilización,
desasosiego, desenfoque. Todo eso, imagínate el Señor hablando todo esto. Uy, Señor, es que dice agotamiento emocional peligroso. Por eso jamás una persona, si no tiene su mente estabilizada y si no está en quietud y en reposo, puede tomar decisiones, porque es el fracaso total y grave que hay en la vida. Y nos pueden llevar a tomar decisiones o soluciones momentáneas que producirán más adelante una catástrofe total e irreversible. Es lo que nos advierte el Señor. Yo sé que esperar en el Señor es de las pruebas más grandes y más difíciles, porque es doblegar esta carne que es apresurada, que es acelerada, que es impulsiva, que es compulsiva, porque la carne es eso, la naturaleza vieja, redimida ya por Cristo, pero hay que estarla disciplinando. Entonces todo eso que nos produce agotamiento emocional peligroso, y toma unas decisiones que a veces son irreversibles. Perdón, y nos pueden llevar a tomar decisiones o soluciones momentáneas que producirán más adelante una catástrofe total irreversible. Por eso, si tú no estás seguro de hacer las cosas, si no has escuchado la orientación del Señor a través de su palabra, a través de sus pastores, a través de su autoridad espiritual o del coordinador, el que esté a tu lado, no lo hagas. No lo hagas, porque nadie con inseguridad ni siquiera puede firmar el papel. Mira cómo el Señor nos enseña tantas cosas, y hoy lo vamos a ver más adelante. Segundo, vemos en la palabra de Dios el ejemplo más crucial y básico para la vida cuando nos adelantamos a tomar soluciones extra rápidas y momentáneas por el afán de no esperar el tiempo adecuado y decisivo donde Dios Santo, nuestro Dios Yahvé, obrará en su tiempo, en su hora y en su momento. Imagínate, en toda la que nosotros andamos, ¿cuál es nuestro afán? Si nadie puede añadir, dice, ni siquiera un codo a tu estatura, así eres, así te quedarás mientras yo no haga lo que tengo que hacer. Pero los graves peligros de nosotros los seres humanos es el afán, es el desespero. Entonces, vemos en esta palabra tan impresionante en Génesis, todo el capítulo 16, les recomiendo que lo lean, del versículo 1 al 16, lo que le pasó a un hombre que se llama el amigo de Dios, que se llama el hombre de la fe, Abraham. Todavía no era Abraham, porque no le han cambiado el nombre, sino Abraham, y no era Sara, no era Sara, sino Sarai. Cuando empieza aquí en el Génesis 16, la aplicación más grande, porque es que en la palabra, todos estos personajes que quedaron aquí es el ejemplo de vida en nosotros, decía en el capítulo de Hebreos o de Corintios, para que nosotros tomemos el ejemplo y nunca repitamos lo que ellos hicieron. Es por eso que nos da el manual de vida, para que nosotros aprendamos. Entonces, vemos en la palabra el ejemplo más grande, vemos en la palabra de Dios el ejemplo más crucial y básico para la vida, cuando nos adelantamos a tomar soluciones extra rápidas y momentáneas, por el afán de no esperar el tiempo de Dios, adecuado y preciso, donde el Dios santo y poderoso, Yahvé, Dios de los ejércitos, va a orar. Eso sí que cuesta, y te lo digo como testigo. Cuesta, y cuesta demasiado, porque el Señor enseña que nosotros tenemos que doblegarnos, humillar la carne y esperar los tiempos de Dios, que son los especiales y los que Él tiene de acuerdo a su perfecta voluntad. Entonces eso está en el Génesis 16, que se los recomiendo, se lo lean todo del 1 al 16, porque está toda la historia. Entonces el versículo del 1 al 6 voy a hablar solamente. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. O sea, Abraham y Sarai eran totalmente bendecidos y no tenían problemas de nada, porque eran ricos en gran manera. Porque es que casi en la palabra de Dios uno no ve que el Señor hable ahí como que la gente vivía escasa, y menos en el Antiguo Testamento. Si tú miras a todos los patriarcas, los reyes, los profetas, toda esa gente del Antiguo Testamento, aún el pueblo de Israel cuando salió de esclavitud de Egipto, iban con todo lo que les había podido dar la provisión que tenían ahí siendo esclavos, pero era el pueblo de Dios. Entonces, ¿con qué salieron? Con oro, con joyas, con todo lo que les podía dar la riqueza. Entonces aquí Abraham y Sarai tenían todo, de riqueza no tenían, pero les faltaban los hijos. Y por eso en el capítulo 15, él cuando habla con el Señor, que es cuando le da la promesa que irá a ser bendecido, en el capítulo 12, versículo 1 y 2, le dice a Abraham, cuando él lo llamó, te haré
sobre todas las naciones, irás a gobernar todas, te daré la bendición de ser poderoso en medio de todas las naciones y toda tu descendencia lo recibirá, será como las estrellas del cielo, como las arenas del mar. Listo, en ese capítulo 12, pero pasa el 15, le confirma la promesa y le dice el Señor, Abraham al Señor, porque ellos hablaban de tú a tú, dice que es el hombre que hablaba de comunión perfecta con el Señor, y dice que le dice, pero bueno, yo no tengo prole, yo no tengo descendencia, y había un siervo que se llamaba Eleazar, dijo, no sea que a través de mi siervo él vaya a tener herencia y yo no la vaya a tener. Dijo, Señor, no te preocupes, que yo a ti te daré la herencia que me estás pidiendo. Listo, le habló, le dio la promesa, pero fíjate lo que hace uno por el afán, y ni siquiera fue él, fue influencia de la mujer. Entonces, vemos aquí que este hombre, dice la mujer de Abraham, no tenían hijos, dice, ya ves que Yahvé me ha hecho estéril, le dice Sarai a Abraham, le dice, todo lo tenemos pero no tengo hijos, ya ves que Yahvé me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella, y Abraham atendió el ruego, sabiendo que había una promesa pendiente, pero él la echó a la borda, no le importó, le hizo más caso a la mujer que la promesa que Dios le había dado. Así nos pasa a muchos de nosotros. El Señor nos puede hablar, pero a veces las influencias, las circunstancias, los afanes, las premuras, aún habiéndote hablado el Señor, aún habiéndonos hablado el Señor, hay presiones más fuertes que la misma voz de Dios. Y todos hemos caído en eso. Esperemos que no sigamos cometiendo más errores de los que hemos cometido. Entonces, ¿qué pasa? Le dice, mira que Yahvé me ha hecho estéril. Y en el Antiguo Testamento, ser una mujer estéril y no tener hijos era la peor maldición, era el peor fracaso. De hecho, no tenían vida, si eso no existía. Entonces, para Sarai, pues era un problema grave. ¿Y qué hace ella? Pues en vista que no tenemos hijos, imagínate, sabiendo que había habido una promesa. Seguramente ya como tal. ¿Por qué? Por la circunstancia. Ambos ya eran viejos, ambos ya eran de edad. De manera que concebir, se cree en la Biblia, no lo dice la palabra, pero se cree que ya ni siquiera Sarai tenía útero. Entonces, ante esas cosas, en el capítulo de 17 de Lucas dice el Señor, ¿habrá algo imposible para Dios? Pero nosotros todavía no concebimos eso. Entonces él dice que esté con su sierva, que ella le dará hijos. ¿Qué pasa? Mire todo lo que pasó por los afanes. ¿Cuántas cosas hemos dejado pasar por alto? Cosas que nos están sucediendo y no les hemos prestado atención porque las consideramos de poca importancia. Y hoy en día se han vuelto un gran problema porque simplemente no corregimos a tiempo, como le pasó a Abraham. Le habían dado una promesa, pero son tantas las circunstancias que como que se le olvidó lo que le dijeron y se dejó presionar y fuera del tiempo de Dios. Simplemente no corregimos a tiempo las cosas que son repetitivas y que nos acostumbramos a ellas y son solo afanes. Y se nos olvida lo que el Señor nos habla y se nos olvida lo que el Señor nos repite. Por eso les he enseñado que cuando el Señor en la palabra dice 2 veces la palabra, Marta, Marta, Simón, Simón, Pedro, Pedro, es que está diciendo, ya te lo dije, te lo repito para evitarte problemas. Pero así somos nosotros. ¿Cuántas veces nos habrá dado la palabra e insiste en la palabra como este tema desde el comienzo de año? Simplemente no ponemos un freno de emergencia a las situaciones de la vida y las situaciones realmente se convierten en una catástrofe y luego le reclamamos a Dios, ¿y por qué esto? ¿Y por qué aquello? ¿Y por qué me pasó a mí? Hay cosas que no las vamos a entender para que el Señor las permite, pero sí muchas veces es por los afanes y la desobediencia y no esperar el tiempo de Dios, y después no podemos reclamarle al Señor porque bastante nos lo habrá dicho. Cuando nosotros fuimos negligentes de corregir a tiempo lo que tenemos que corregir en el momento que deberíamos hacerlo, porque Dios no lo va a hacer por nosotros, eso sí entendámoslo siempre. Uno escucha y obedece porque el Señor habla y punto. Por eso cuando en la palabra dice yo, el Señor, lo afirmo, significa Dios lo firma y pone punto. De ahí para allá no hay nada que hacer. Obedeces o no obedeces, pero ya dije. Entonces, Él nos da la vida, pero cómo vivir depende de cada uno de nosotros, dice la palabra. Él nos da el libre albedrío, la capacidad de escoger cómo afrontar la vida. No podemos escoger las cosas que estamos viviendo hoy, no podemos, porque hoy
no podemos escoger nada, así está destinado en la vida de uno. Unas tenían que pasar y otras Dios las permite para Él glorificarse. Entonces, Él nos da la capacidad, Él nos da la sabiduría, el anhelo de escuchar su voz para no seguirla embarrando, y anhelarlo para que Él dirija nuestras vidas y corregir a tiempo y fuera de tiempo. Somos muy correctivos, pero nos falta ser más preventivos. Somos muy correctivos, pero nos falta ser preventivos. Porque somos correctivos, porque después de que la embarramos queremos tener soluciones nosotros. Correctivos, pero no somos prácticamente nunca preventivos, para evitarnos tanto problema en el que nos hemos engrampado muchas veces. El refrán, mira lo que dice el refrán, guerra avisada no mata soldado. Esto es un refrán y es verdad. Dios nuestro Padre nos ha dejado su palabra para enseñarnos a vivir, para darnos cuenta y comparar qué cosas hay en nuestra vida que no están bien y están evitando bendiciones. Porque el anhelo de nuestro Padre es que crezcamos en todo y seamos bendecidos en todo. Porque nuestro Padre desea que seamos bendecidos en todo. Él quería bendecir a Abraham, Él quería bendecir a Sarai, porque él anhela que el deseo de Abraham de tener hijos los tuviera, independiente del tiempo, de la edad, todo. Él promete y Él cumple. Entonces, en 3 de Juan 2, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma, de adentro hacia afuera. El Padre quiere que uno sea bendecido en todo, solo que la religión a uno le ha metido cosas que nada que ver, ni tan ni muy, sino siempre la bendición es totalmente llena la vida nuestra y de ahí serán las bendiciones que también nos trae externamente, pero todo es de adentro hacia afuera. Entonces, el tercer punto, un hombre llamado amigo de Dios, un hombre llamado el hombre de la fe. Eso está en Génesis 16, yo solo hablo del 1 al 6, pero ustedes se leen todo el capítulo que es de Génesis 16, del 1 al 16. Porque su fe, dice Padre, amigo de Dios, porque su fe fue probada hasta el límite y fue hallado obediente a Dios. Abraham no tuvo problema con sus riquezas, no tuvo problema absolutamente con nada. El problema de él era que no tenía hijos, pero él estaba saciado por toda bendición del cielo. Dios da una promesa y la cumple. Cuando da una promesa, el Señor da una promesa y siempre la cumple. Cuando quiere, con quien quiere. Cuando quiere, como quiere y con quien quiere. Eso es soberano, absoluto y total. Su decisión, nadie puede ni siquiera entender eso, porque con el Señor es por fe. ¿Cómo es y cómo será hasta el final? Eso no lo sabe sino el Señor. Da la promesa con quien quiere, como quiere y cuando quiere. ¿Cómo y cómo es hasta el final? Yo te voy a dar un hijo, yo voy a bendecirte a ti y a todas las familias de la tierra. Fue la promesa que le dio. Él debía haberse esperado y haberla cumplido. La cuestión es que cuando Dios nos da una promesa, Él no nos suelta el conocimiento para decir cómo lo va a hacer y cómo va a ser el proceso, o si no nadie se le pediría al Señor. Esa es la importancia del Señor, la esperanza, que nunca se acaba, y mientras tengamos esta vida habrá siempre esperanza, que lo que Él promete cumple. No nos va a decir cómo, pero lo va a cumplir, porque si nos dice cómo vamos a ser procesados, nadie se le mide. Entonces por eso dice, ¿cómo va a ser el proceso? Porque si no, nadie aceptaría lo que Dios quiere. Pero sabemos que Él siempre está en control de todo. Yo soy el que crea la luz y yo soy el que crea la adversidad. Él crea la luz y crea la oscuridad. ¿Y quién le dice al Señor que no? Eso está en Isaías 45:7. Yo soy el que forma la luz y crea las tinieblas, el que causa bienestar y el que crea calamidades. Yo, el Señor, es el que hace todo esto. Toda luz y toda adversidad viene de Dios, pero Él siempre tiene la solución en todo. 1 Corintios 10:13, que dice la palabra: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir,
sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Dios da la adversidad, pero Él da la salida, y Él sabe hasta qué límite uno puede soportar. Por eso dice que nunca dará más de lo que humanamente uno pueda soportar, pero que nos la da, nos la da. Entonces, Él es fiel y todopoderoso. Nos toca es ser pacientes y esperar sin perder la calma. No te expongas por el afán a que las emociones te guíen, porque será una catástrofe y una consecuencia inevitable de las cosas que se nos vienen encima cuando uno se adelanta a los tiempos de Dios. No te expongas por el afán a que las emociones te guíen, porque será catastrófico la consecuencia. Cuesta, pero es necesario que te muevas en el tiempo de Dios. Sarai no podía tener hijos y en el pueblo de Dios no tener hijos, ya les expliqué, es grave para una mujer. Y él le dice a Abraham que se meta con su sierva, pero mire todo lo que pasa. Las peores decisiones se toman en los momentos más estresantes. Las peores decisiones se toman en los momentos más estresantes de la vida de uno, pero las consecuencias son funestas. A veces tomamos decisiones locas porque queremos salir del momento y aligeramos el tiempo de Dios por el afán, sabiendo que el tiempo de Dios es perfecto, y creemos que Dios está ocupado y le damos una ayuda a ver si de golpe el Señor me escucha. Señor es Dios y es soberano, y no crea que uno por moverle la mano o hacerle al Señor. Dios es soberano, y en eso tenemos que aprender a ser pacientes. Esto fue lo que hizo Sarai, y Abraham parece que no se acordó de la promesa y la hizo a un lado, porque le parecía que a su edad no podría tener hijos, que nada podía suceder, más estando yo así, él o ella en avanzada edad. Y hay algo difícil para Dios. Si Él lo dijo, Él lo cumple, pero eso es para nosotros también, a veces que creemos tener objeciones o razonamientos, aún ante las promesas que Dios ha dado, aún ante los mandamientos que Él da, aún ante todo lo que Él da sobre nosotros. Y como amaba a Sarai, no atendió mucho lo ya dicho por Dios el Todopoderoso. Abraham debió mantenerse firme ante la promesa, pero él cedió ante la petición de su esposa. No debe ponerse los pantalones o las vestiduras en su puesto. Tengo una promesa y voy a esperar, pero amaba tanto a la mujer, y amaba tanto a Sarai, que mire cómo se dejó influenciar. Y muchas veces uno, por el afán de otra persona, uno puede caer en la red de evitar lo que Dios quiere hacer con uno. Entonces, al comienzo todo iba bien, pero como todo, Agar empezó a cambiar con Sarai. Agar empezó a cambiar con la Sarai. Imagínate, la sierva embarazada y la patrona no. Hijo de Abraham. Dice, no se sujetaba, la miraba con desprecio. Soy la esclava, pero dentro de mi vientre está el heredero de Abraham. Así es de que aquí los que pisan duro. Lo que en un momento pensó que era una solución en un principio, se puso un problema grave, pero grave. Después Sarai le da quejas a Abraham, qué pasó con su sierva, y ahora se cree la señora de la casa, me mira con desprecio, y Abraham le dice, pues tu sierva, haz con ella lo que tú quieras. O sea, se lavó las manos. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Toda acción, escúchame bien, toda acción fuera de Dios paga dolor, agonía y aún la muerte. Toda decisión y toda acción fuera del tiempo de Dios, por el afán, paga dolor, agonía y aún la muerte. Agar era egipcia. Esto es la comparación del mundo. Decisiones apresuradas. Escúchame bien lo que eso representa. Cuando Sarai mandó a Abraham que tomara a su sierva, le estaba diciendo, acepta lo que el mundo nos está ofreciendo. ¿Sí ves lo delicado que es eso? Uno no puede salirse de los parámetros de la voluntad de Dios, pues nos somos hijos del Dios Altísimo, y hay un manual de vida que es su santa palabra, para que vivamos quietas, reposadamente y bendecidos en todo. Lo del mundo, lo que Dios te da dentro del mundo es para que tú lo gobiernes y lo administres bien, pero no para que el mundo entre a tu casa, ni a tu apartamento, ni a tu negocio, ni a tus proyectos, ni a tus hijos, ni a tu trabajo, ni a tu esposa, ni a tus finanzas, ni a tus proyectos, etcétera, etcétera.
Aquí te ponen y te dan para administrar, para ser bendecido y para que tú lo disfrutes y lo gobiernes. Pero no somos del mundo. Dice, es el sistema del mundo que está fuera de la voluntad de Dios. Uy, Dios mío. Por eso uno debe ser tan conocedor de la palabra. Para mí la palabra es un deleite, es una ricura. Abraham, por insinuación de Sara, negoció con el mundo la herencia que Dios le había prometido. Hasta el sol de hoy, el hijo que nació de Agar, Ismael, ha sido un dolor de cabeza para el hijo que le nació, que no era el hijo de la promesa. Por estos tantos dolores de cabeza, por eso son tantos dolores de cabeza nuestros, cuando nosotros no tomamos las decisiones que Dios nos da, si nos involucramos aún en las debilidades de la carne, que son manejadas muchas veces por el sistema del mundo. No negociamos con el mundo, nada que tenga que ver con el mundo. Estamos, pero no somos del mundo. Dice, cero tolerancia, cero pecado, cero desobediencia. Hay bendiciones que el Señor nos quiere dar, pero tú eres el obstáculo para que desciendan cuando la solución está en tus manos. ¿Me ves? Recapacita y deja de afanarte, porque nada podemos hacer mientras no sea el tiempo de Dios, la voluntad de Dios y los designios de Dios. Es imposible uno querer arreglar las cosas por uno mismo, si no tiene la dirección divina. La reflexión: ¿cuál es tu afán? Pregúntate. Por más que te afanes, no va a suceder lo que ya está destinado y lo que Dios sabe que tiene que hacer, por más afán. ¿Con quién andas? ¿Tú con quién andas? ¿Cuál es la proyección de tu vida? ¿Quiénes te rodean? Por tus afanes y rodeado de gente que no tiene la misma misión tuya. Así le pasó a Abraham, por más que fuera la esposa, pero mira. Y así le pasó a Lot, por más que fuera la esposa, pero mira. Entonces, ¿has cerrado más de una vez? Yo creo que todas las veces nosotros la estamos, ¿verdad?, embarrando. ¿Negocias fácilmente tus principios? ¿Crees que la gente es buena y aunque no te aporte nada, ni a propósito, ni a visión, ni a tus principios, qué estás haciendo? Cuando Dios te ha hablado una y otra vez y sigues tú en cosas que no tienes por qué afanarte. Por eso el Señor dice, decídete solo por hoy, mañana no se sabe. Gracias, Padre, en esta tarde, en esta mañana tan preciosa, tan maravillosa, de poder estar aquí en tu presencia, sobre todo escuchando la dirección de tu Espíritu. Señor, guárdanos de estos afanes a veces que no tenemos por qué tenerlos. Eso solamente cuando nosotros intimamos contigo nos enseñas a reposar en la fe que tenemos en ti, en la fe que son tus promesas, en la fe que es la dirección de tu Espíritu, en la fe que todo está bajo tu control y que nada podemos hacer nosotros, ni siquiera añadir un codo a nuestra estatura, porque no podemos hacer nada, Señor, y separados de ti menos. Enséñanos a ser dirigidos por ti, a no cometer, Señor, errores, aún tú habiendo ya hablado como le habías hablado a Abraham. Y no nos dejes influenciar por personas, Señor, como Sarai, que se apresuraron a los tiempos que tú habías dado y aún así influyó sobre su esposo. Guárdanos, Señor, guárdanos de tentaciones y peligros y déjanos siempre ser sensibles a la voz de tu Espíritu para que caminemos reposado, aquietado, Señor, y todo lo presentemos en oración, en ruego y en acción de gracias. Y así sobrepasa, Señor, esa paz que nos das interiormente, que sobrepasa todo intelecto, todo lo que tenemos nosotros, Señor, a veces de pensar. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo, en el poder del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios los bendiga, Dios los guarde, feliz fin de semana. Dios mediante, si el Señor lo permite, nos estaremos viendo nuevamente para recibir ese magnífico y amable y precioso banquete de la palabra. Bendiciones, feliz fin de semana.
Practica la palabra y marca la diferencia, sembrando, diezmando y ofrendando en tu iglesia Cielo Nuevo a las Naciones.